que vivimos en los últimos días. Estamos convencidos de ello. ¿Le gustaría estarlo usted? Entonces, analicemos 3 preguntas. ¿Son de verdad los últimos días de este mundo malo? ¿Qué pruebas hay? ¿Y qué falta para sobrevivir? Examinemos un hecho que ocurrió en el siglo I y que tiene similitud en nuestro tiempo. Jesús advirtió que el fin del sistema judío estaba cerca. Prestar atención a esta profecía y a cómo respondieron los judíos de entonces nos ayudarán a tomar la decisión correcta ahora. Los discípulos de Jesús querían saber qué pasaría en el futuro. Por eso le preguntaron a Jesús, ¿cuándo sería la conclusión del sistema de cosas? Podemos leer la respuesta de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 1 al 8. Si me acompañan a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 1 al 8. Y dice, partiendo enseguida, Jesús se iba del templo, pero sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. En respuesta, él les dijo, ¿no contemplan todas estas cosas? En verdad les digo, de ningún modo se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente y dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Y en contestación Jesús les dijo, cuidado que nadie los extravíe, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y extraviarán a muchos. Ustedes van a huir de guerras e informes de guerras. Vean que no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá escasez de alimento y terremotos en un lugar tras otro. Todas estas cosas son principio de dolores de angustia. Esta profecía no solo tenía cumplimiento en aquel entonces, sino también en el futuro. Los invito, hermanos, a viajar al siglo I en el momento que está por cumplirse la segunda parte de la profecía. Imagínese que estamos en el año 66 y que vive usted en Jerusalén. En este año han pasado muchas cosas. Todo empezó cuando el procurador romano Floro sacó 17 talentos de los tesoros del templo. Ante esto, los judíos se enfurecieron y se levantaron en armas. Ejecutaron a los soldados romanos que estaban en Jerusalén y declararon la independencia. La respuesta de Roma fue inmediata. No habían pasado más de 3 meses y el gobernador de Siria, Cestio Galo, estaba en las puertas de Jerusalén con 30,000 hombres. Las zonas del alrededor de la ciudad no tardaron en estar bajo su poder, porque algunos judíos se vieron obligados a refugiarse en el templo. Los soldados están a punto de entrar por la puerta exterior de la ciudad. Toda la ciudad entra en pánico. ¿Cómo se siente usted al observar lo que está sucediendo? Es muy posible que recuerde las instrucciones que Jesús había dado años atrás. Cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la destrucción de ella se ha acercado. Y los que estén en Judea echen a huir a las montañas. Y los que estén en medio de Jerusalén, retírense. Y los que están en los lugares rurales, no entren en ella. En una situación como esta, ¿cómo escapar si la ciudad
está rodeada. De pronto sucede algo increíble. Las tropas romanas comienzan a retirarse, tal como predijo Jesús. El ataque se ha cortado. Ahora usted y su familia pueden obedecer las instrucciones. Sin pensarlo dos veces, huyen a la montaña que está al otro lado del río Jordán. Le acompañan otros cristianos fieles que viven en Jerusalén y sus alrededores. Ahora estamos en el año 70. Los romanos destruyen por completo la ciudad de Jerusalén, pero usted y su familia están sanos y salvos. ¿Por qué? Sencillamente porque han obedecido a Jesús. Durante la gran tribulación, hermanos, cuando vayan ocurriendo los diversos sucesos predichos, los cristianos verdaderos tendremos que seguir las indicaciones que Dios nos haya dado a través de su palabra y de su organización. Tomemos como ejemplo el mandato que Jesús había dicho: echen a huir a las montañas. Aunque tendrá aplicación en nuestros tiempos, todavía no sabemos cómo debemos de huir. Sin embargo, todos tenemos que estar por seguro que Jehová aclarará las instrucciones cuando llegue ese momento, ya que nuestra liberación dependerá que obedezcamos. Hacemos bien en preguntarnos: ¿cómo suelo reaccionar yo a la guía que da Jehová hoy a sus siervos? ¿La obedezco de inmediato o la pienso dos veces? En aquel tiempo, hermanos, Jesús había dicho que muchos no comprenderían en qué tiempo vivirían y no prestarían a la atención de esa advertencia. Leamos esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 43 y 44. Lucas, capítulo 19, versículos 43 y 44. Si ya lo tienen, menciona: porque vendrán días sobre ti que tus enemigos edificarán en derredor de ti una fortificación de estacas puntiagudas, y te rodearán y te afligirán de todos lados, y te arrojarán al suelo, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no discerniste el tiempo en que se te inspeccionaba. Lamentablemente, perdieron la vida. Hermanos, muy pronto no hará falta usar la imaginación. Cada uno de nosotros vivirá algo parecido. La advertencia de Jesús no solo fue para los cristianos de Jerusalén de aquel entonces, sino también para todos aquellos que vivimos en los últimos días. Pues nuestra vida está en riesgo. La historia demuestra que gran parte de Mateo capítulo 24 se cumplió en el primer siglo, pues hubo guerras, hambres y terremotos. Sin embargo, las palabras de Jesús mostraban que su cumplimiento total sería para un futuro, pues la profecía menciona que habrá una gran tribulación como la cual no ha sucedido nunca ni volverá a suceder. Todo apunta que desde 1914, año en que nuestro Señor Jesucristo fue coronado como Rey en los cielos, la profecía se ha ido cumpliendo. Pues el capítulo 6 del libro de Revelación señala que tras la coronación de Jesús, las condiciones mundiales empeorarían gravemente. Habría guerras, escasez de alimento, enfermedades y otras causas de muerte. Una de las cosas que se predice en Revelación
es que la guerra quitaría la paz en todo el mundo. Y eso fue lo que sucedió. De nada sirvieron las promesas de cooperación internacionales ni los esfuerzos diplomáticos, pues la Primera Guerra Mundial se consideró como una de las más devastadoras. Y a pesar de los avances económicos y científicos, siguen amenazando la seguridad mundial. Además, ¿quién puede negar todo tipo de epidemias, desastres naturales y otras plagas que siguen cobrando la vida de millones y millones de personas? Desafortunadamente, hermanos, hay quienes, a pesar de las pruebas existentes, las condiciones no son peores de lo que fueron antes. Así piensan. Pues siempre han habido guerras, hambres y terremotos. Se burlan, como debió haber ocurrido en el año 70, antes de que Jerusalén fuera destruida. Podemos encontrar esto, hermanos, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Si me acompañan en sus Biblias a leer la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Si ya lo tienen. Porque ustedes saben esto primero, que en los últimos días vendrán burlones con su burla, procediendo según sus propios deseos, y diciendo, ¿dónde está esa prometida presencia de Él? Pues desde el día que nuestros antepasados se durmieron en la muerte, todas las cosas continúan exactamente como desde el principio de la creación. Y pregunto, ¿cree usted que todos los países tienen que estar en guerra? ¿Que todas las personas tienen que pasar por hambre? ¿O que todas las familias tienen que haber algún enfermo? Si esto fuera así, todo el mundo se vería obligado a reconocer que las profecías de la Biblia se están cumpliendo y que el fin está cerca. Sin embargo, en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, dice que la mayoría de la gente no haría caso a la señal de su presencia y seguirían con su vida hasta que fuera demasiado tarde. Como vemos, la Biblia muestra que la situación mundial no sería tan extrema. En realidad, el cumplimiento de la señal solo necesita ser lo suficientemente claro como para que puedan reconocerlo quienes están siguiendo el mandato de Jesús de mantenerse alerta. Así es, mis hermanos, para percibir lo que está sucediendo se requiere una fe sólida y una visión espiritual, de la cual desafortunadamente carece este mundo malo de Satanás. ¿Cuánto nos alegra no estar ciegos a lo que está pasando? Ahora, analicemos otro aspecto que tiene que ver con los cambios en la actitud y el comportamiento de la gente en los últimos días. Si me acompañan a leer la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, el versículo 1. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y note cómo empieza el apóstol Pedro estas palabras. Mas sabe esto, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos, difíciles de manejar. ¿Por qué serían estos tiempos críticos y difíciles de manejar? Continuemos leyendo. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos,
desleales,